En este podcast quiero hablar acerca de la justicia social. Me preguntaron algunos hermanos y querían saber más sobre el tema de este movimiento de justicia social que se ha infiltrado en la iglesia. Y lo que quiero decir primeramente es que según el significado del mundo de justicia social, básicamente en el mundo entero, la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. La justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. La importancia de la justicia social radica entonces en que fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables para de esta manera caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. Así que resumiendo, básicamente esto sería la teoría de la justicia social en el mundo y en términos de cada gobierno de cada país, porque el gobierno es quien pone y quita las leyes que van a influenciar y regir la sociedad. Todo lo que dije se va a aplicar de acuerdo a las leyes que impone cada gobierno, pero los que conocen las escrituras saben que hoy por hoy las leyes de cada gobierno, y esto es casi a nivel mundial, está totalmente desviada de la justicia de Dios, de la ley de Dios, y que vemos establecida claramente en las escrituras, la ley y el orden, la justicia en términos de Dios. En el mundo se vota, por ejemplo, a favor del aborto, a favor de la identidad de género, el feminismo, lo que es LGBT y así sucesivamente. Y eso, para gran parte de la sociedad, es justicia. Para la otra parte, para los libertarios de la sociedad, esas leyes e ideologías son injustas. Y entonces la solución para ellos, para los que están en contra de todas estas ideologías, es salir a protestar, ya sea en el mundo de la internet o simplemente salir a las calles en contra del gobierno que ahora impone ciertas leyes que van en contra del sentido común del ser humano o en contra de lo natural. Entonces, lo que el gobierno dictamine y ordene, es decir, esto sería la ley y el orden, va a influir en la sociedad. La sociedad, a partir de aquí, va a obrar justamente o injustamente, pero siempre en base a lo que impone el gobierno. Es decir, en las palabras del profeta Isaías, llega un tiempo en que a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, el mundo está así. La sociedad en el mundo, sin Cristo, sin esperanza, se conduce de esa manera y obra, reacciona de esa manera. A la injusticia le llama justicia y a la injusticia le llama justicia. Y por supuesto no podemos pasar por alto de que todo es al final consecuencia de la caída, del hombre caído, de la persona que es caída y que está muerto en delitos y pecados. Entonces el gobierno tiene mucho que ver, porque estamos en un tiempo donde, bíblicamente hablando, se viene solamente un único gobierno global. Entonces aquí hay un problema también de discernimiento que muchos cristianos que han optado por la justicia social del mundo pierden de vista lo que las escrituras dicen proféticamente hablando, porque todos los países del mundo, casi en su mayoría, tienen la misma ideología para establecer en su sociedad, la misma agenda, y a partir de allí se va a encontrar, por supuesto, de que la sociedad se les va a revelar una parte y otra parte no, va a estar a favor. Así que aquí, por supuesto, dentro de esta sociedad hay cristianos, estamos los cristianos que por supuesto nos oponemos, pero nos oponemos no para salir a las calles a protestar. Nosotros entendemos que esto es consecuencia del pecado y de que las escrituras se tienen que cumplir en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. No es que sucede porque sí, sino que llega un tiempo, y estamos en ese tiempo que el propio Señor Jesús dijo antes de que Él vuelva, dijo claramente que llegaría un día que todo sería como Sodoma y Gomorra, que sería como en los días de Noé. Así que aquellos que están involucrados y que optan por la justicia social del mundo están totalmente desviados
de las Escrituras. Están desviados del llamado, el mandato que Dios hace para la iglesia de Cristo. Como cristianos, entonces, no podemos obrar como el mundo obra, hacer alianzas con lo político, hacer alianzas con el gobierno para alguna campaña política y salir a protestar a las calles o recibir algo de parte del gobierno para cierto partido político, y entonces la sociedad, el gobierno mundano del mundo llega a usar incluso a pastores para que sean parte de su agenda mundana del mundo. Así que muchos pastores, iglesias se han entregado al mundo, han hecho concesiones tanto con Roma o con el gobierno. Así que esa es una realidad que está sucediendo hoy en la iglesia. Y estas iglesias, estos pastores, tienen la teología de la liberación, y los primeros comienzos de la teología de la liberación se remonta a América Latina en la década de 1960. El impulso de este movimiento comenzó como el resultado de la reflexión de jóvenes teólogos católicos y protestantes sobre la vida de fe del pueblo en el contexto de la resistencia del pueblo a las condiciones opresivas de vida y de trabajo. Estas teologías de la liberación hablan de Dios y Jesús como libertadores de los pobres y oprimidos, e insisten en que la justicia y la espiritualidad van de la mano. También reflexionan sobre las experiencias de mujeres y hombres que asumen la corresponsabilidad con Dios de su liberación. Y cabe señalar que esta teología de la liberación, nacida oficialmente en 1968, dio origen a la teología de la liberación negra en América del Norte, la teología de la liberación sudafricana, la teología Nyingma coreana, los cristianos por la liberación nacional en Filipinas. Los teólogos en el centro de esta nueva teología comenzaron su trabajo al mismo tiempo que el Concilio Vaticano II de 1962 al 65. Comenzaron con temas con la relación entre fe y pobreza, y evangelio y justicia social, así como nuevos modelos de iglesia. Así que aquí tenemos algo tremendo. Esto es muy importante entender. Son nuevas iglesias, nuevos modelos de iglesias que, como dije, que tienen en su agenda la relación entre fe y pobreza y evangelio y justicia social. En una reunión en Petrópolis, Brasil, en 1964, se ganó el término reflexión crítica sobre la praxis. Está claro que el Vaticano II inspiró y dio orientación a estos teólogos. Atención aquí, porque siempre digo, cuidado con ciertos pastores que incluso aparentan ser de sana doctrina, pero muchos se venden a Roma. Atención aquí. Entonces, el decreto conciliar sobre el apostolado de los laicos, Apostilancan Actuositatem, animó a esta nueva ola de teólogos latinoamericanos a considerar las obras de caridad y justicia de la comunidad de fe como fuente para la teología. Por tanto, si uno mira el tema central de estos diversos métodos de la teología de la liberación, todos comparten dos cosas en común: la creencia de que Dios y Jesús deben ser vistos como liberadores de los pobres y los oprimidos. No lo dicen, por supuesto, explícitamente. Atención. En segundo lugar, la justicia y la espiritualidad van de la mano. En otras palabras, su espiritualidad puede medirse por su compromiso con la justicia en el mundo. Muy clave entender esto. Repito, en otras palabras, su espiritualidad puede medirse por su compromiso con la justicia en el mundo. Si no estás buscando justicia para los oprimidos, entonces no eres espiritual. El principio fundamental de la teología de la liberación, desde su énfasis en el amor y la justicia, es la opción por los pobres. Esta opción implica un compromiso libre por parte
de individuos o grupos para resistir la explotación de los pobres y oprimidos y para trabajar proactivamente para cambiar las estructuras sociales por otras nuevas que protegen supuestamente la dignidad y los derechos de los pobres. Estos teólogos latinos tomaron como punto de partida para hacer teología la realidad de los pobres y oprimidos. Y repito nuevamente, porque es importante que lo aclare, todo esto que estoy diciendo no lo dicen explícitamente. Por supuesto, ellos van a usar las escrituras. Y en este sentido, el movimiento de justicia social es parecido al movimiento carismático en el sentido de que los carismáticos también, para enseñar todas sus teologías antibíblicas, ellos también usan las escrituras. Así que este es un movimiento que surge del nuevo clima teológico en el catolicismo y es la teología de la liberación, también conocido como cristianismo marxista. Su base es la acción social cristiana, entre comillas, dirigida a mejorar la suerte de los pobres y oprimidos. Es por eso que las iglesias que son parte del movimiento de justicia social no tienen ningún reparo en contra de la religión católica romana. Incluso llegan a decir que ellos también son cristianos. Entonces, el movimiento de justicia social tiene una fuerte influencia del marxismo. La teología de la liberación abre de par en par la puerta a una disposición negativa hacia el capitalismo. Afirma que, por ejemplo, el capitalismo democrático es responsable de la pobreza de los países del tercer mundo. Y esta actitud crea hostilidad entre los defensores de la teología de la liberación y cualquier cultura en la que prospere el capitalismo democrático. El péndulo casi siempre oscila hacia un lado o hacia el otro. Entonces, la teología de la liberación comparte una afinidad por la lucha contra la opresión. Por un lado, la teología de la liberación latinoamericana se centró en la opresión de clase. La teología negra de la liberación se centró en la raza, o mejor dicho, en la melanina. Pero aquí el punto es que hoy por hoy muchos pastores están comenzando o han comenzado hace tiempo a releer la Biblia a la luz de temas de liberación y justicia. Por eso dije anteriormente que estos pastores que están dentro del movimiento de justicia social usan la Biblia, pero lo usan a la luz de temas de liberación y justicia. O también podemos decir que hacen concesiones con el mundo usando las escrituras. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es común en los Estados Unidos. Si un pastor predica sobre el racismo, la pregunta es, ¿se enfoca solamente en los blancos o solamente en los negros o reprende a todos en general? Porque bíblicamente, el que no ama a su hermano no ama a Dios. No importa si ese odio se debe a que el hombre es negro o porque resulta ser del mismo color que el hombre que era dueño de tu tatarabuelo. El punto es que no hay una buena razón para el odio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habla el pastor sobre este tema? ¿O no lo menciona en absoluto? Otro ejemplo puede ser sobre el feminismo del mundo, que también parte de la justicia social del mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta es, si tu pastor, cuando habla sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia, ¿cómo expone el tema? ¿Expone lo que la Biblia dice claramente sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia? Por ejemplo, presta atención a este ejemplo. Cuando tu pastor predique su sermón del Día de las Madres, fíjate en los brillantes, edificantes y positivos que son sus comentarios sobre las mujeres, las esposas, las madres e incluso las hijas. Compare eso con la forma en que trata a los hombres, niños e hijos en el Día del Padre. La diferencia podría ser notable. La pregunta es, ¿por qué eso? ¿Qué cree que impulsa ese comportamiento en tu pastor o anciano predicador? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón o una lección sólida enfocada con un propósito sobre el liderazgo masculino y la sumisión femenina?
¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Lo mismo podemos dar ejemplos sobre la identidad de género, la ideología de género. Si tu pastor trata bíblicamente lo que dice Génesis con respecto a Sodoma y Gomorra, o del primer capítulo de Romanos, o 1 Corintios 6:9, ¿qué hace tu pastor con eso? ¿Pasa por alto los problemas actuales sin mencionar mucho o se detiene y se centra en lo que es una seria amenaza para las iglesias de hoy? Solo observe lo que hace y lo que no hace. El tema general de la teología de la liberación es la eliminación de las escrituras como fuente principal de la teología. No es donde comienza esta teología ni es principalmente lo que informa sus creencias y acciones. La preocupación de ninguna de estas teologías, tal como se las lee, no es solo la gloria a Dios. En cambio, la preocupación comienza y termina con los seres humanos en una medida u otra. Dios creó a los seres humanos solo para su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. El mayor bien es la maximización de la gloria de Dios. La obra de la liberación también comenzó mezclando agua y aceite, por así decirlo, y estos dos no se mezclan. Católicos y protestantes predican dos evangelios diferentes, con dos versiones muy diferentes del cristianismo. Los inquilinos centrales del cristianismo fueron empujados hacia la periferia, mientras que la periferia fue empujada hacia el centro. El evangelio de Jesucristo, junto con el énfasis obvio en el evangelismo y una relación correcta, vertical con Dios, fueron empujados hacia afuera, desde el centro hacia la periferia, y la periferia fue empujada hacia el centro. La liberación comienza con la difícil situación de los pobres y oprimidos en oposición a la difícil situación del hombre pecador que es espiritualmente pobre y esclavizado al pecado, así como también comprende la condenación de Dios. Esta forma de ver el mundo invita a los menos privilegiados y los convence de que su falta específica de privilegio es realmente una opresión. Ahora, hay quienes viven circunstancias verdaderamente nefastas en el mundo y las iglesias deberían estar haciendo lo que puedan para brindar tanta ayuda como puedan. Esa ayuda es comida y agua, ropa y refugio, tanto como sea posible. Esto es parte de las buenas obras que todo cristiano debería hacer, pero esto no es lo que persigue la teología de la liberación. Su objetivo es mucho más ambicioso que simplemente satisfacer las necesidades básicas de los pobres. Entonces, el nuevo evangelio social, que es otro evangelio, está fuera de sintonía con la teología del sufrimiento del Nuevo Testamento transmitido por los apóstoles. El objetivo parece ser una especie de utopía en la tierra, en el aquí y ahora. Atención aquí, porque todos estos que son parte de este movimiento de justicia social son amilenialistas. Ellos creen en un reino aquí y ahora. Pareciera que ellos no quieren que Cristo venga y les lleve con él a la casa del Padre, sino que ellos predican un evangelio aquí y ahora, en este mundo que está bajo juicio bíblicamente, proféticamente. El mundo está bajo juicio. Entonces, este movimiento confunde la liberación espiritual de la esclavitud del pecado, que es un tema central de las Escrituras, con un estado utópico en el aquí y ahora. Piénsalo así, la teología de la liberación hace con la enseñanza bíblica sobre la liberación lo que el judío hizo con la promesa de un libertador venidero. Esa es la analogía. El error es exactamente el mismo. Este movimiento pone una carga sobre los cristianos que el Nuevo Testamento no pone sobre ellos. La teología de la liberación pone a los cristianos y a las iglesias cristianas en una posición en la que son responsables de hacer algo con respecto a las estructuras sociales en las que se encuentran. Este movimiento de justicia social dice a los cristianos que tienen que hacer lo que sea necesario para cambiar esas estructuras, incluidas protestas, marchas, alzar la voz e incluso votar por un partido en particular.
todo el enfoque está en la relación de hombre a hombre en lugar de la relación de hombre a Dios. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo dice que si un hombre no quiere trabajar, tampoco debe comer. Pablo no llegó a instruir a ninguna de las iglesias de que era su deber cambiar las estructuras políticas o económicas alrededor del Mediterráneo, de tal manera que todos tuvieran las mismas oportunidades de trabajar. Eso no está implícito ni se insinúa en ninguna parte del Nuevo Testamento. Además de eso, Pablo le dio a Timoteo instrucciones estrictas para las viudas que debían ser mantenidas por las iglesias. Para empezar, debe ser una mujer temerosa de Dios con frutos para probarlo. Parece duro para los estándares modernos. De hecho, son los estándares modernos los que no son una pequeña parte del problema. La fuente de toda teología es la escritura en oposición a entornos culturales específicos. La Biblia no se trata de cómo los seres humanos pueden construir estructuras sociales, económicas y políticas para garantizar la eliminación de los pobres o que nivelen el campo de juego para que la opresión y la desigualdad sean eliminadas para siempre de la historia humana. Se trata de la buena noticia de Cristo, de que Dios mismo, un Dios perfectamente santo, ha venido en la persona del Señor Jesús a nosotros y al venir a nosotros ha traído salvación, no salvación aquí y ahora, sino una salvación eterna en los cielos, la liberación de la ira que ha de venir, así como de la esclavitud del pecado que está actualmente con nosotros aquí y ahora. Podemos ser transformados de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Ambos somos esclavos e hijos de Dios. Estábamos oprimidos, por el pecado, pero ahora estamos libres del pecado para poder vivir para Cristo. Éramos ciegos, miserables y pobres, pero ahora, gracias a la obra de Cristo, podemos ver, somos consolados y somos ricos en el favor de Dios. Esta y solo esta es la clase de liberación que encontramos en la Biblia. Y somos ricos en el favor de Dios. Esta y solo esta es la clase de liberación que encontramos en la Biblia. Vigile a sus pastores, mira cómo se ocupan de estos problemas. Algunos pastores han llegado a abrazar por completo muchos de los componentes de la teología de la liberación en nombre de ser cristianos amorosos. Presionan cosas como la adopción y el cuidado de la crianza, pero cuando llega la oportunidad de atacar las perversiones inmorales, se quedan callados. En el Día de la Madre, las mamás, las esposas y las mujeres son elogiadas de un extremo al otro del sermón. En el Día del Padre, los hombres reciben una conferencia sobre cómo ser mejores esposos y padres. La diferencia es tan clara como la nariz en tu cara. Estos pastores están indebidamente influenciados por la cultura. Las teologías de la liberación de todo tipo pervierten el movimiento cristiano, transformándolo en un movimiento sociopolítico económico en beneficio de los pobres, los desfavorecidos y los oprimidos. En el Evangelio de justicia social no hay un evangelio sobrenatural que produzca un cambio sobrenatural. No hay ira de Dios hirviendo contra el pecador rebelde en cuyo lugar murió Cristo. Las personas dentro de este movimiento creen que están en Cristo por las luces brillantes de la esperanza de supuestamente obtener lo que creen que merecen aquí y ahora por medio de la igualdad. Por tanto, el mensaje de justicia social desvía la atención de Cristo y la cruz.